Bien, señores, Víctor Grimaldi es periodista, fue uno de los hombres que fue pionero de la investigación periodística aquí en República Dominicana. Y confieso que me dio mucho trabajo lograr que en este viaje él viniera porque no quería que vayan a confundir su participación con su posición de embajador dominicano ante la Santa Sede. Es muy normal y que en estos tiempos pues, los embajadores vengan al país y Víctor no quería venir al programa. Nosotros lo hemos convencido de que una experiencia como la de él, en PLD, porque él tiene un doctorado en PLDismo auténtico, tiene conocimiento de la política dominicana y ha habido un cambio de un presidente PLDista a otro presidente PLDista. Yo quiero dar la bienvenida y pedirle que nos visualice un gobierno de Danilo Medina, que es la primera vez que un activista puro llega al poder, que es más, y eso lo digo yo, es más sectario que el presidente como miembro de un partido político y no se va a reelegir. ¿Cómo tú visualizas estos 1460 días que va a gobernarnos Danilo Medina? Buenos días, doctor. Buenos días, amigos televidentes. Pero gracias por la invitación, que no se le puede rechazar ese honor a usted. Pues el compañero Danilo Medina, el licenciado Danilo Medina, es un peledeísta, tan peledeísta como el doctor Leonel Fernández, y el doctor Leonel Fernández, que es presidente de la República, es tan peledeísta como él. Son de una misma generación, que ingresó al partido en la misma época, ¿verdad? Más o menos en el mismo tiempo. Es un activista como lo fue también el doctor Leonel Fernández. Cuando usted se refiere a la palabra activista, en el partido siempre hubo una categoría que eran los activistas, bueno, que eran los que se dedicaban exclusivamente, y Juan Bosch fue el que creó el cuerpo de activistas, a las tareas organizativas. Pero el compañero Leonel Fernández en una u otra forma también participó en esas cosas, aunque se concentró fundamentalmente en el trabajo intelectual. Entonces, un gobierno de Danilo Medina es la continuidad con el cambio y en el cambio. Porque las circunstancias en que se encuentra el país en estos momentos son iguales en algunas cosas, en otras cambian, entonces el gobierno no puede ser exactamente el mismo, pero es la continuidad en el cambio. Se ha tratado mucho de jugar con la diferencia entre unas y otras administraciones y de tratar, no me refiero a usted, sino a algunos comentaristas de los medios, de establecer las diferencias y contradicciones. Pero eso es un esfuerzo vano, porque son dos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Víctor, te voy a confesar que un tema fue el que nos hizo invitarte, porque yo creo que con la experiencia del 1990, tú tienes suficiente material para poder responder. Cuando tú oyes el lema de Danilo, de continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo, ¿tú lo ves como un simple lema de campaña o eso puede tener un contenido que vaya más allá, incluyendo una crítica al régimen anterior? Porque en México hemos tenido posiciones de presidentes que o el caso de Santos en Colombia, que han diferido mucho de su antecesor. Ese lema, ¿tú lo ves como un lema de campaña para poder ser cortés con Leonel y a la vez hacer su propio programa, o eso tiene más implicaciones? Juan Bosch escribió un libro que se llama El PLD, un nuevo partido en América, doctor. Y el PLD es un partido integrado por seres humanos, mujeres y hombres y mujeres dominicanos y dominicanas, con todas las características y los rasgos de la formación social dominicana. Sin embargo, ¿por qué dijo Juan Bosch que el PLD era un partido único en América? Porque es un partido diferente y lo ha demostrado.
A este partido, al PLD, no se le puede juzgar ni comparar y a los gobiernos con otros gobiernos de América Latina. Por los hechos los conoceréis, ahí están los hechos. Ese partido se creó para hacer las cosas que está haciendo y como las está haciendo. En el PLD no hubo una crisis, una división, ni hechos violentos, ni enfrentamientos, porque el compañero Danilo Medina no fue el candidato en el 2008 y fue el candidato ahora. En la semana, el lunes ya, el último lunes, que el doctor Leonel Fernández estuvo en la presidencia de la República, en la Casa Nacional del Partido, se celebró un acto público que todo el país lo vio por televisión, donde se habló de ese lema y lo tomó tanto el compañero Leonel Fernández como el compañero Danilo Medina. Es decir, ahí hay una armonía. Por encima de todo existe la armonía. Diferencias son secundarias las diferencias, doctor. Entonces tú no ves nada profundo. No, son cuestiones secundarias. Hablando de Bosch, tú dices, Bosch se está haciendo lo que Bosch creó. Quizás eso está visto con muy buena intención, pero todo el mundo sabe que ese no es el Partido de la Liberación de Bosch. Se agotó Bosch, envejeció Bosch, se agotó el modelo, el mundo cambió y Leonel lo entendió así. Se supone que Danilo también. Nosotros queríamos pedirle al director del programa que nos ponga un segmento para que tú lo juegues. ¿Sabes que el mejor archivo que hay aquí es el de Víctor Grimaldi? No solamente por los papeles que tú has logrado desclasificar, sino por el material que has podido guardar. Vamos a ver. Que lo ponga con sonido, para oírlo aquí con también. audio. Mira a ver si lo tiene listo, Wencio. Más importantes actos de la vida republicana de los últimos tiempos, como lo es la llegada a la máxima magistratura de la nación venezolana del señor Hugo Rafael Chávez Frías, convertido hoy en el presidente de la patria de Bolívar, pero además de esos hermosos niños que representan la pureza de la lealtad con la cual debemos concebir todos nuestros actos en adelante. A los chicos del Caribe, ¿eh? Los merengueros del Caribe. Ah, bien, tú eres merenguero, ¿no? ¿Eh? Malo. Yo también soy malo. Qué bien. El bueno Leonel. No se sabe el pasito. Así mientras tú cantas, él baila. Ajá. Y tú tocas. ¿Eh? Yo, Lleva la orquesta. Oye, yo leo los cables al otro día. qué bien, qué bien. Mañana tú te quedas. ¿De dónde salimos? De los hoteles donde estamos. Primero Con algún lugar donde cercano. al Congreso. Del Congreso. Se terminará. Yo voy a Bueno, aburrieron mucho. Tiene una recta de 90 millas. 90 millas. Véndelo allá. Vamos a decirle que lo exporte. Si nosotros exportamos los peloteros, Hermano, que lo quieren robarnos. Nunca se pierde. Semilla de la vida. Así es. Yo te bendiga. Qué interesante video. ¿Es histórico realmente? Explícame ¿Cuáles son un las poco. preguntas que usted quiere La hacer pregunta ahora? es, No, porque es que vamos a No, relacionar la Bosch- respuesta no. a la pregunta que usted hizo Bosch con ese relacionado video. con esos tres personajes. ¿Perdón? Esos tres personajes relacionados con la filosofía. Lo primero, ese video es de la noche anterior a la toma de posesión del presidente Hugo Chávez, el 2 de febrero del año 1999 en Caracas, Venezuela, y fue tomado en el Fuerte Tuna. El Fuerte Tuna, usted debe conocerlo porque usted conoce Venezuela, es un fuerte militar que está en Caracas. Entonces ahí estuvimos esa noche.
y era una reunión que tenía el presidente Leonel Fernández con el comandante en jefe, presidente en ese momento de Cuba, Fidel Castro, y con Hugo Chávez en ese lugar. Toda la delegación dominicana que fuimos a la toma de posesión del presidente Chávez, estuvimos ahí. Ellos se reunieron aparte, pero cuando salieron, entonces ahí estábamos nosotros en ese momento, en el momento del video. Esos son 3 ejemplos de gobernantes con 3 procedimientos diferentes, con 3 vías distintas, que nosotros respetamos, ¿verdad? La de Venezuela y la de Cuba y la nuestra. Pero son 3 ejemplos de gobernantes. ¿Y qué relación? ¿Cuál es el que más se parece a lo que propuso? Y de buenos gobernantes, porque Juan Bosch decía que un buen gobernante es el que se sabe mantener en el poder. Leonel Fernández lo demostró. Los 3 lo demostraron. Bueno. Los 3. Entonces, todos tuvieron más de 10 años. Yo voy a hacer un anuncio después que les responda las preguntas ahorita sobre eso. Lo que quiero preguntarte es si tú ves similitud entre esos gobernantes y lo que propugnó Bosch. Sí, respeto, defensa de la dignidad nacional de sus pueblos y de sus países y de sus patrias. Han gobernado así. Usted puede discrepar o no, estar de acuerdo o no con cada uno de ellos, pero cada uno lo ha demostrado gobernando. Aparte de que han sido buenos gobernantes, porque según el criterio de Juan Bosch, expresado hace 50 años en diciembre. Nosotros vivimos en la famosa discusión en el debate, en el debate con el padre Láutico García, unos días antes de las elecciones, que Juan Bosch ganó con el 59% de los votos, es el presidente que más votos ha sacado, porcentualmente, que es lo importante, porcentualmente. Él dijo en ese debate que Trujillo y Lenin fueron buenos gobernantes porque supieron mantenerse en el poder. Y eso fue lo que supo hacer el doctor Leonel Fernández. No solo eso, gobernó primero del 96 al 2000 y volvió 8 años más y dejó a su partido en el poder. Y Chávez tiene 12 años. Y Fidel tiene Entonces, 50. Cuando usted me hacía las comparaciones con Colombia y Santos y Uribe y eso, tenga en cuenta eso. Por eso Juan Bosch escribió un libro que se llama El PRD, el PLD, un nuevo partido en América. ¿Por qué? Porque Juan Bosch salió de aquí en el mes de noviembre del año 1966, después de la guerra de 1965, y se dedicó a estudiar y a escribir. Regresó 3 años y medio después, en el mes de abril del año 1970, creo que el 16 de abril, y trató de crear un partido disciplinado, organizado, y no pudo, tuvo que irse del PRD. ¿Por qué? Porque es que ese partido nunca asimiló los dirigentes, ¿verdad? La mayoría de sus dirigentes. Y los dirigentes son los que tienen que, como levadura, influir en la masa. No asimiló la disciplina ni el orden. Ahora está hablando el ingeniero Vargas Maldonado de que hay que disciplinar al PRD. Bueno, pero ese fue lo que trató de hacer Juan Bosch. Y no pudo. Entonces, por eso creó el PLD. Todo el que ha tratado de hacerlo. Y Leonel Fernández es el primer fruto de esa formación. Y el segundo fruto, desde el punto de vista de Estado y de gobierno, es Danilo Medina, doctor. Y eso es lo que significa el gobierno de Leonel y el gobierno de Danilo. Críticas le podrán hacer, que han hecho esto bien, mal, etcétera, lo que usted quiera. Pero este partido y sus dirigentes han demostrado esa coherencia en el manejo del Estado. ¿Qué pasó con el PRD también? Después de la guerra del año 1965, hubo 2 fuerzas, o 2 tendencias, o 2 organismos, digamos así, que atacaron, uno por el lado izquierdo y otro por el lado derecho al PRD. Y lo influyeron, ese fue el problema. Se llenó de garrapatas. Y desviaron al doctor Peña Gómez, precisamente, que era muy joven. Y el doctor Peña Gómez se convirtió en un líder, pero también no pudo manejar esas fuerzas. Y al final, fíjese cómo murió el doctor Peña Gómez, apenado y con un cáncer. ¿Qué le pasó a Jacobo Magluta? ¿Qué le pasó a Salvador Jorge Blanco? Todavía siguen peleando. Esa es la diferencia. Es decir, el PLD no es un partido que se improvisó, fue un partido que se formó con un hábito organizativo. Un partido que todos los lunes
encabezado por Juan Bosch, reunía su comité político y cada cierto tiempo el comité central, y cuyos organismos se reunían todas las semanas, los ciclos de estudio, los comités de base, los comités de amigos. Los tiempos han cambiado, ha habido que gobernar de otra manera, pero ahora, como ha anunciado el presidente y líder del partido, el doctor Leonel Fernández, viene una reingeniería y una readaptación a los nuevos tiempos. Pero dice que va a regresar al bochismo. Entonces, ese es un partido que se hizo para servirle al pueblo dominicano. Que haya algunos compañeros que hayan cometido errores, que se hayan corrompido. Eso es así, vivimos en una sociedad capitalista. 8 años sin reunirse. ¿Perdón? Tienen 8 años sin reunirse. ¿Quién? Los PLDistas, la cúpula PLDista. La cúpula PLDista se reúne constantemente. Ellos se reúnen. Y los organismos básicos e intermedios no se reúnen. Bueno, los organismos se reúnen para fines electorales y para otras cosas. El problema es que el poder ha entretenido el ejercicio del poder, pero ahora habrá que retomar las cosas. Porque este es un partido que piensa en el futuro. Dígame una cosa, ¿hay borrón y cuenta nueva? Yo no sé, porque yo no estoy gobernando. Señor embajador, hablemos del futuro, por favor. Si en la política nada se improvisa, todo se planifica, ¿cómo usted visualiza el PLD con miras al 2016-2020? En el futuro. Sí, al futuro. Yo no puedo hablar en ese sentido, ni tener la bola de cristal para predecir. Pero el presidente y líder de la organización, antes de dejar el poder, en un conversatorio que tuvo con los periodistas y que fue publicado en uno de los medios escritos, habló de eso. Vamos a esperar que ese proceso se dé. Pero lo importante es que este partido está en el poder y se ha mantenido en el poder y ha mantenido la unidad interna a pesar de las diferencias. Por eso, por lo que hizo Juan Bosch, es la obra de Juan Bosch. Víctor, dame la noticia. Y después que tú me preguntes, te voy a decir algo. Sí, sobre los 3 personajes. No sé, tú dijiste, te voy a decir algo. No, es sobre el video y los 3 personajes que aparecen en el video. Bueno, a veces la gente prende la televisión después, vamos a ponerlo de nuevo, nada más son 3 minutos. Sí, para que lo vean, entonces hacer el anuncio. Vamos a ver. ¿Ese fue cuándo en lo que lo devuelven? Eso fue el 2 de febrero del año 1999. El día Toma de posesión en Caracas. de Chávez. En Caracas. ¿Quiénes fueron la noche de aquí? anterior. ¿Perdón? ¿Quiénes fueron de aquí? Bueno, el presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, el ministro de la Presidencia, Danilo Medina, el doctor Euclides Gutiérrez Félix, un servidor. Hanle Herman fue, que lo veo ahí. Hanle Herman en esa época era el director de AMEC. Y fue. Bien, vamos a ver, adelante. Esos hermosos niños que representan la pureza de la lealtad con la cual debemos concebir todos nuestros actos en adelante. A los chicos del Caribe, los merengueros del Caribe. Evidente, tú eres merenguero, ¿no? Malo. Yo también soy malo. Qué bien. El bueno Leonel. No se sabe el pasito. Así mientras tú cantas, el baile. Y tú tocas. Yo lleva la orquesta. Oye, yo leo los cables al otro día. Qué bien. Mañana tú te quedas. ¿De dónde salimos? Bueno, quiero anunciarle aquí a usted, doctor, y a la amable teleaudiencia que un grupo de amigos y discípulos de Juan Bosch estamos contemplando la posibilidad de crear un premio, un reconocimiento a amigos y discípulos de Juan Bosch, ¿verdad? Pero nosotros, un grupo dominicano. Y he conversado esa idea con el doctor Euclides Gutiérrez Félix, le ha simpatizado. No la hemos concretizado ni aprobado definitivamente, pero estamos empezando en crear un premio para concedérselo a esos 3 personajes que aparecen ahí, que ya son personajes de la historia de América. Leonel Fernández, Fidel Castro y Hugo Chávez. ¿Quién patrocinaría eso? Nosotros mismos. Eso es dar una placa, es un reconocimiento moral simplemente y político. Yo creo que sí. ¿Perdón? Que yo creo que es justo. Bueno. Esa es una idea en proyecto que hemos conversado con el doctor Euclides Gutiérrez Félix y es posible que se
ponga en práctica. Bien. Víctor, yo quiero despedirme con una pregunta. ¿Tú visualizas, vuelvo y te pregunto, una gestión muy diferente a la anterior? Del gobierno actual. Sí, vista el problema internacional, los problemas de Estados Unidos, de Europa, de toda la coyuntura que hay, tú que puedes ver eso desde más alto. Tú visualizas un gobierno muy diferente. El ser humano es él y sus circunstancias, doctor. Y las circunstancias cambian porque la dinámica de la vida es esa. El cambio permanente, precisamente. Entonces, en la medida que las circunstancias cambian, el gobierno también tendrá que enfrentar situaciones diferentes a la anterior. Ahora, no debemos olvidar lo siguiente. En el año 2008 estalló la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos y se produjo una tremenda crisis financiera, con la crisis y la quiebra de grandes bancos en los Estados Unidos. Y la economía mundial y de países pequeños, entre ellos la República Dominicana, se vio en vilo. Sin embargo, en una crisis que parecía que el mundo se iba a acabar, nosotros, bajo la conducción del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por el doctor Leonel Fernández, salimos de esa crisis. Fíjese que hay países que todavía no han salido. ¿Y por qué tú crees que siendo nosotros más pequeños salimos mejor que los grandes? Salimos mejor por lo siguiente, doctor, porque cuando se produce una recesión o una depresión económica, las políticas que se deben aplicar deben ser políticas expansivas y estimulantes de la economía, no recesivas. Entonces, es una lección que yo creo que las actuales autoridades deben aprender y seguir practicando. El error de muchos países en este momento es eso. Entonces, la austeridad es mala, ¿eh? ¿Perdón? La austeridad es mala. La austeridad es buena siempre y cuando se haga de una manera racional para promover el desarrollo económico y no para sentarse a llorar. El problema de Grecia, por ejemplo, es parte de ese. Se le han tratado de aplicar recetas incorrectas. Además, Grecia tiene una camisa de fuerza que no tenemos nosotros. Y lo que pasa que es una moneda que lo aprisiona. Si nosotros nos hubiésemos llevado de algunos dominicanos supuestamente expertos económicos que hace unos años proponían que asumiéramos el dólar como moneda, ahora estuviéramos muy mal. ¿Por qué? Porque el peso se creó precisamente para enfrentar las situaciones cíclicas de crisis de la economía norteamericana. Cada vez que había una crisis en los Estados Unidos, nosotros la sentíamos. Entonces, el juego con la moneda, que es un instrumento de asesoramiento fiduciario, de financiamiento, nos permitió enfrentar ese problema. Ahora, déjeme decirle lo siguiente. Nosotros tenemos que hacer un reconocimiento al Banco Central como institución y a su gobernador, naturalmente, a Héctor Valdés Albizu, pero al Banco Central como institución. Ese es un tema para un programa. Bien. Oiga, si usted se pone a estudiar, el Banco Central históricamente ha jugado un papel fundamental en la creación de ese organismo técnico, estabilizador, que se ha manejado con profesionalidad durante 65 años. Bien. Y ha ayudado mucho a enfrentar crisis en la economía dominicana. A los amigos televidentes habrán notado que siendo Víctor Grimaldi embajador en la Santa Sede y concurrente en Grecia, no le hemos tratado el problema de Italia, porque yo entiendo que es muy rápido, siendo embajador, hablar de una crisis interna o de un Berlusconi que acaba de salir del poder en Italia. Así que tenemos otro programa pendiente. Que puede volver al poder quizás, doctor, porque hay elecciones el año que viene. Y en las encuestas... ¿Y él se va a postular? De nuevo está... Es el líder. Más viejo que Hipólito Mejía. Es 76 años cumple ahora. Pero es un líder realmente de un sector importante de la sociedad italiana. Víctor, gracias. A Víctor Grimaldi, embajador dominicano ante Santa Sede y periodista de investigación, muchas gracias.